A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina bil qasim al Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al muntajabin wal la'nu daima la a'dahim ajmain. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salam alaikum wa rahmatullah. Hoy queremos hablar sobre el Imam Sadiq alayhi salam, el fundador del pensamiento profundo Shia. Mucha gente no conoce ni sabe quién es el Imam Sadiq alayhi salam. El Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, un nieto del profeta del Islam. Si usted busca Imam Ja'far as-Sadiq en internet, bueno, vas a encontrar poca información. En Wikipedia tal vez vas a encontrar algo, ¿sí? Que dice Ja'far, el Imam Sadiq alayhi salam, era el conocido como Ja'far. Dice, estoy leyendo de Wikipedia, dice Ja'far al-Sadiq, Abu Abdullah, título al-Sadiq, conocido como Imam Ja'far al-Sadiq y abreviado como Imam al-Sadiq. Es el sexto imam de los Shia, deudécimos, y el quinto imam de los ismailitas, después de su padre Imam al-Baqir alayhi salam. Y su hijo es Imam Musa Kadem alayhi salam. Y vamos a ver, él en el calendario cristiano, su martirio era el día 15 de Shawwal en el año 765 en la edad cristiana. Imam tenía cerca de 66, 65, 63 a 65 años máximo. Y en calendario islámico es 148 de Hejira. Como un día como hoy fue el martirio del Imam Sadiq alayhi salam. Su tumba está en Arabia Saudita, en ciudad de Medina, donde los wahabitas le han destruido, no le han dejado nada. Antes tenía cúpula, una mezquita sobre su tumba, ahora no es nada. El Imam Sadiq alayhi salam, junto con su padre Imam al-Baqir, junto con su abuelo Imam al-Sajjad, junto con su tío Imam Hassan. Los 4 imames están en el cementerio Baqi, en la ciudad de Medina, en Arabia Saudita. Muy bien. Ahora, un poco más detalles sobre el Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq es como fundador de todas las escuelas de jurisprudencia islámica. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver. Nosotros tenemos 5 grandes escuelas de jurisprudencia islámica. 4 son sunitas, hanafita, shafiita, malikita y hanbalita. Por ejemplo, wahabitas provienen, es una rama de los hanbalitas. Entonces, estos 4, cada uno tiene un imam, que es decir, un fundador sunita. La escuela hanafita, que son mayoritariamente los sunitas, son hanafitas. Turquía, en mayoría son hanafitas. Afganistán, Pakistán, Indonesia. La mayoría de los sunitas del mundo son hanafitas, seguidores de Imam Abu Hanifa, Muhammad ibn Nu'man. Entonces, Imam Abu Hanifa es alumno de quién? Es alumno del Imam Sadiq, el Imam Sadiq, que nosotros le seguimos. Entonces, los hanafitas podemos decir que son alumnos de nuestro querido Imam Sadiq alayhi salam. Es decir, alumnos de Abu Hanifa. Abu Hanifa 2 años estudió junto con el Imam Sadiq alayhi salam. Él mismo, Abu Hanifa, siempre decía, Laula sanatan la halaka Nu'man. Si no fuese por 2 años que he estudiado con Imam Sadiq alayhi salam, no tuviera nada de sabiduría, conocimiento. Es decir, todo estoy en deuda con los 2 años que he estudiado con Imam Sadiq alayhi salam. Entonces los hanafitas, que son cerca de, 900 millones de musulmanes del mundo que son hanafitas, la mayoría de los musulmanes sunitas, siguen a Abu Hanifa. Abu Hanifa es alumno del Imam Sadiq alayhi salam, quien nosotros lo seguimos. Después tenemos el Imam Shafi'i, que es alumno de Abu Hanifa. Entonces, los seguidores de Shafi'i, que es la escuela shafi'ita, ellos son alumnos de Abu Hanifa, alumno de Imam Sadiq alayhi salam. Entonces, ellos también indirectamente son alumnos del Imam Sadiq alayhi salam. Vamos a ver a la escuela de Medina.
Medina tenía otra escuela diferente. Abu Hanifa es de la escuela de Irak, de Bagdad. Pero vamos a la escuela de Medina, la personalidad más importante. Bueno, ¿usted ha escuchado Sahih Bukhari, el libro correcto de Bukhari? Bueno, ¿de dónde tiene su, podemos decir, licencia, señor Bukhari? Es decir, ¿quién le dio la importancia, quién lo verificó con un libro auténtico al libro Bukhari? Le firmó para que pueda ser publicado el imam Ahmad ibn Hanbal. Quiere decir, gracias al imam Ahmad ibn Hanbal que le dio esa importancia al libro del Bukhari. Entonces, Ahmad ibn Hanbal es el fundador de la escuela hanbalita, de ellos vienen los wahabitas. Bueno, Ahmad ibn Hanbal ¿es alumno de quién? Es alumno de otro imam más grande que él, que es el fundador de la escuela malikita, que muchos musulmanes del norte de África, de Sudán, de Etiopía, algunos de España, Marruecos, son malikitas. Y la escuela malikita, que en Andalucía era la escuela malikita, el libro Muwatta del imam Malik ibn Anas. Entonces, Imam Malik ibn Anas era alumno del imam Sadiq alayhi salam. Entonces, toda esa cadena viene del imam Sadiq alayhi salam. Si hay algo de sabiduría en la escuela sunna, es gracias al imam Sadiq alayhi salam. Yo siempre digo a los hermanos sunitas, mira hermano, yo soy shia, yo sigo al maestro, el imam Sadiq alayhi salam, que tenía más de 4,000 alumnos, que la mayoría de ellos eran sunitas. Abu Hanifa, Malik ibn Anas, entre otros, y ellos en sus palabras siempre admiraban al maestro, que era el imam Sadiq alayhi salam. Que imam Sadiq alayhi salam era como una estrella, era una luz como la luna, y otros sabios como estrellas, seguidores de él. Y muchos de la escuela Shia también eran alumnos del imam Sadiq alayhi salam. Bueno, ¿qué ha hecho el imam Sadiq alayhi salam para que le llamemos el fundador de la escuela de pensamiento de los Shia? Es una pregunta bastante importante. ¿Cuál era el rol del imam Sadiq alayhi salam para llamarlo como fundador de la escuela Shia? Para eso necesitamos hacer un repaso en la historia del Islam. ¿Qué había pasado durante la historia del Islam? Porque el imam Sadiq alayhi salam es para un siglo después del profeta del Islam, que si su nacimiento es unos 70 años después del fallecimiento del profeta del Islam. 73 años, 74 años. El imam Sadiq alayhi salam, su martirio es 138 años después del profeta del Islam. Entonces, en esta diferencia de como 100 años, ¿qué ha pasado al Islam para que llamemos al imam Sadiq como fundador de la escuela Shia? Primero surge una pregunta. ¿Acaso los Shias, esa palabra Shia, no existía en el tiempo del profeta del Islam? Mentira, mentira. El mismo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en varias oportunidades, dirigiéndose al imam Ali alayhi salam, le dijo: oh Ali, anta wa shi'atuka humul faizuna yawm al-qiyamah. Esas son palabras del profeta Muhammad, del mismísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando indica que el camino correcto es el camino de Ali. Es el camino de Ali, el imam Ali alayhi salam. Quiere decir, quien sigue al imam Ali, que sea un seguidor verdadero del imam Ali alayhi salam, son los que son triunfados, los que van a ganar en el día del juicio final. Porque el mensajero de Dios nombró esa palabra Shia. No es un invento que en transcurso del tiempo alguien lo haya inventado. No, es una palabra que se llama seguidor. En español ustedes dicen seguidor, en árabe dicen Shia, Shi'atu Ali. También dice Shi'atu Uthman, seguidores de Uthman. Shi'atu Muawiyah, seguidores de Muawiyah. Pero ahora cuando dice Shia, seguidor, todo el mundo sabe que refiere a los seguidores del imam Ali alayhi salam. Bueno. Entonces, ¿esa palabra ha sido utilizada en el tiempo del profeta del Islam? Sí. Si el profeta del Islam es el fundador de la escuela Shia, sí. Entonces, no tiene sentido. ¿Qué significado tiene? Que usted dice que, bueno, el fundador de la escuela Shia es el imam Sadiq alayhi salam. Si el mismísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi salam tituló al imam Ali y sus seguidores Shia y les llamó como los más nobles del paraíso.
Entonces, ¿qué significado tiene que usted llama al Imam Sadiq como restablecedor, como reavivificador, quien dio la vida al Islam? Eso no tiene sentido. Vamos a ver qué significado tiene. Una curiosidad, una cosa interesante, el nacimiento del Imam Sadiq es el mismísimo día de nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tal vez así Dios quiere darte una señal de quién es el Imam Sadiq alaihi salam. Quiere explicarte la importancia del Imam Sadiq alaihi salam. Pero eso necesitamos ir a volver a estudiar qué ha pasado después del profeta del Islam para entender qué ha hecho el Imam Sadiq alaihi salam. Muy bien, vamos a hacer una recorrida histórica muy breve de 100 años de lo que ha pasado después del profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es una clase única que ahí te vamos a explicar todo lo que ha pasado después del profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muy bien, vamos a ver, vamos a arrancar. Primero, no hay que olvidar el significado de la fe, el Islam, la religión. ¿Qué significado tiene? El Islam significa el camino de la verdad. En contra del Islam es el camino de la falsedad. ¿Qué significado tiene el Islam? Que una persona vaya a empezar el camino de su purificación con la obediencia del Señor. Ani'budullah wajtanibut taghut. Eso es descripción del Islam en el Sagrado Corán. Que solo obedezcas a Dios. Únicamente tomas como autoridad a Dios, a nadie más. إنما وليكم الله والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا معه. Cuando Dios habla de las autoridades, solo es Dios, su mensajero y los creyentes, que después lo explica, que son asignados por Dios, que son Ahlul Bayt alayhimus salam. Empezando por el Imam Ali, terminando con el Imam Mahdi. La paz sea con ellos. Entonces, ya, esos son autoridades. La fe significa que solo obedezcas a Dios y rechazas lo que es el ego, ambición. Entonces, rechazar wajtanibut taghut, abstener de el gran arrogante, del gran opresor, ¿quién es? Satanás. Bueno. Entonces, aquí empieza la lucha entre la verdad y la falsedad, Dios y Satanás. Dios nos quiere llevar a su obediencia y a una purificación espiritual. Satanás quiere llevarnos a corrompernos con la lujuria, ira, pasión, con todo lo que lo llamamos la contaminación espiritual, que se hace con el pecado. Entonces Satanás quiere que nosotros nos alejemos de Dios. Vamos a adorar a Él y a sus seguidores. En el camino de Dios, en el camino de los profetas, en el camino del Islam nos enseña obedecer a Dios, servir al prójimo. Eso es el camino de Dios. Quiere decir, por ejemplo, si una persona que molesta a sus padres, la narración dice Dios no le acepta ninguna oración. Usted supongas que eres el mejor musulmán, pero molestas a tu mamá, a tu papá, o a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo, Dios no te acepta ni un rezo ni un ayuno. Quiere decir, lo máximo que Dios exige a los creyentes es servir al prójimo, ser benevolente con los prójimos. Yo para servir a mi prójimo, ¿cómo tengo que pensar de ellos? Si yo me supongo superior, nunca voy a servir al prójimo. Si yo pienso que soy el rey, entonces exijo que todo el mundo me vayan a servir. Cuando yo sea arrogante, cuando yo sea racista, cuando yo sea extremista, cuando yo sea fundamentalista, cuando yo sea una persona arrogante, egocéntrico, ¿sí? Ambicioso, es imposible que vaya a servir al prójimo. Es imposible. Entonces, Dios dice, la persona que tiene arrogancia en su corazón, Dios no le acepta el rezo. El Islam significa sumisión. Tienes que tener corazón sumiso. Hay una narración, está en las fuentes islámicas, es una narración muy extraña. Dice, Dios dijo un día a Moisés, Moisés, vete a traer a alguien inferior. Inferior. Entonces Moisés, como el hombre noble, escogido,
iluminado de Dios, el hombre que es el ejemplo para nosotros, Moisés, la paz sea con él. Moisés que tanto sufrió con los hijos de Israel que le molestaron a Moisés hasta el punto que él pidió su muerte. Dios, sálveme de los israelitas que le molestaron al profeta Moisés, la paz sea con él. Los fariseos de hoy, los sionistas de hoy, son seguidores de esos antepasados que molestaban a Moisés, los que adoraban al becerro en lugar de Dios, el único todopoderoso. Entonces, Moisés va a buscar por todo lado. Por ejemplo, va a ver a una persona borracha y dice, bueno, ¿puede ser eso inferior que yo? Moisés en su interior dice, vamos a ver, ¿yo qué tengo como Moisés? Todo lo que yo tengo de bueno es de Dios. Dios me lo ha dado. Entonces yo como sí mismo, es decir, yo por mi cuenta, ya no tengo nada. Todo lo que yo tenga de bueno, Moisés dice, es de Dios. Entonces, en comparación con esa persona, por ejemplo, borracha, esa persona pecadora, yo siendo Moisés y esa persona pecadora, ¿quién tiene más deuda con Dios? Yo. Entonces yo tengo más deuda porque Dios me ha guiado en el camino correcto, Dios me ha beneficiado con tantas bendiciones, y ese pobrecito pecador ha sido presa de Satanás y ha sido alejado del camino de Dios. Pero eso no tiene tantas deudas con Dios como yo tengo. Entonces no puedo llamarle inferior, porque yo tengo más deudas, ¿sí? Cuando una persona tiene más deudas, se siente como más endeudado. No puede sentirse arrogante, porque dice, ay, yo soy el más endeudado. Entonces Moisés no trajo a ese joven. Fue pasando por ese lado, por otro lado, dijo, bueno, tal vez vamos a buscar entre los animales a alguien que sea inferior que yo. Incluso llegó a un gusano, quiero llevar esto. Dijo, pero ese gusano no tiene tanta bendición que Dios me lo ha dado a mí, a Moisés. Yo soy el profeta escogido, desde la cuna Dios me ha protegido. Es decir, ese gusano no tiene tanto, que decir, tanta deuda. Yo estoy más endeudado con Dios. Entonces vuelve a Moisés sin nadie. Dios dice, bueno, ¿a quién has traído como la persona inferior? Moisés dice, bueno, Dios, es que yo no puedo así decir al mundo que algunos son inferior que yo, porque yo soy el más endeudado, porque soy el escogido tuyo, porque usted me has bendecido por todo. Es que Dios te amo. No pude titular a alguien como inferior. Cuando un profeta como Moisés se siente así, está dispuesto a dar todo en el camino de Dios, porque se siente que está endeudado con Dios. Eso se llama la sumisión. Eso se llama que delante de Dios no me siento como una persona como rival de Dios, para que yo me sienta con autoridad, con arrogancia delante de Dios. Eso se llama el Islam. Entonces decimos, Moisés era musulmán, que es decir, entregó su corazón, su voluntad a Dios. Esa persona está dispuesta a entregar todo a Dios porque se siente que todo lo que tiene es de Dios. Entonces nunca va donde su ego, nunca va donde su ambición, porque eso ya no existe en él. Cuando tú dices yo, ese yo cuando existe, ese yo, esa arrogancia, es que no te permite servir al prójimo, no te permite amar al otro, no te permite sacrificar sus intereses para beneficiar a los demás. Bueno, vamos al camino de Satanás. Lo primero que Satanás va a soplar en el ser humano es que dice, mira, vamos a ver, Dios no está dándote beneficio. Quiere decir, la fe, el Islam, el camino del Imam Sadiq alayhi salam te está enseñando que tiene que ser agradecido. El camino de Satanás empieza a soplarte el ego, en tu ego. Tú necesitas esto, esto, esto. Dios no te lo ha dado. Quiere decir, los que empiezan a seguir a Satanás, poco a poco van a tener el ego hinchado, el ego engordado bien por, podemos decir, susurros de Satanás. Entonces, poco a poco se siente que con orgullo. El pecador que se siente con orgullo se llama arrogante. Peca y nunca se siente el arrepentimiento, nunca se siente la sumisión. Dice, yo soy el mejor, lo que dijo Satanás. Yo soy el mejor, yo soy la raza preferida, yo soy el pueblo escogido, yo soy el mejor. Ya que me siento el mejor, con ese ego me siento, entonces doy toda la razón para ser opresor. Los demás no tienen el derecho de vivir
tienen que servirme. ¿Yo para qué vaya a servir a los demás? Ay, que me han hecho nada. ¿Para qué yo vaya sacrificar mis beneficios en beneficio de los demás? No. ¿Para qué me vaya a perjudicar a mi persona para servir a ellos? Quiere decir, todos los profetas de Dios estaban dispuestos a dar su vida para guiar a la gente. Pero ellos no. Están dispuestos a sacrificar todo el mundo a su beneficio. Están dispuestos a hacer genocidio a su beneficio, por su interés material, por su interés político, por lo que le interesa. Ellos están dispuestos a hacer bombas, porque siguen a Satanás. Satanás dice, ay, eso está bien. Tú tienes que seguirme. ¿Y Satanás qué quiere? Aniquilar a los seres humanos. ¿Satanás qué quiere? A Satanás le encanta acabar con la humanidad, con el odio. Entonces Satanás pone el odio entre los seres humanos. Cuando tú solo buscas tus intereses, vas a traicionarme. Cuando yo busco solo mis intereses, yo te voy a traicionar. Yo me pongo arrogante, te grito, porque digo, yo tengo la razón. Pero aquí no tiene significado el sacrificio. Quiere decir, que yo me vaya a sacrificar mis intereses por ti, no tiene sentido. Es que yo dé algo en tu camino, no tiene sentido. Que yo vaya que yo voy a sufrir para que tú goces, no tiene sentido. Entonces, lazos familiares pierden su significado. Servir a otro pueblo, a otros seres humanos, no tiene sentido. Ya lo has entendido. Entonces, en el camino de Satanás, Satanás empieza a poner los reyes, los arrogantes, los taghut. En el Islam te enseña a decir no a Satanás y a sus seguidores. Ya está bien claro. Muy bien. Cuando Dios ha enviado a los profetas lucharon en contra de Satanás, en contra de el camino de Satanás, es el camino de lujuria, de ambición, del pecado. Satanás, para corromper al ser humano, lo va a llevar a adicciones al pecado. Que si una persona va a ser adicto a morbosidad, adicto a fornicación, adicto a sodomía, adicto de alcohol. Dios quiere salvar al ser humano, necesita reavivir el intelecto, la sabiduría, el conocimiento. Todos los profetas te van a prohibir todo lo que te quita el poder intelectual. El alcohol, mirada morbosa, música haram, la danza haram, todo lo que aumenta tu emoción y reduce tu intelectualidad, que no puedas tomar las decisiones intelectuales. El Islam lo prohíbe, el camino de los profetas lo prohíbe. Todo lo que te va a endurecer el corazón es prohibido. Pero en el camino de Satanás sí, así hay que hacer la vida. Eso lo llaman gozar en el camino de Satanás. Lo llaman felicidad en el camino de Satanás. Entonces, en el camino de Satanás, todo se permite cuando está en beneficio de tu ego. Matar a los demás no importa. Que yo mate a los demás no importa. Es que yo soy el mejor. Entonces, todo el mundo tiene que ser sacrificado por mi beneficio. Muy bien. Ya que has entendido esa explicación, como en la introducción, ¿qué pasó después de todos los profetas? Cuando un profeta viene con muchos milagros, como Moisés, como Jesús, como profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y el camino de la fe y la religión, entonces cuando este profeta va a prevalecer, va a triunfar en contra de sus enemigos, el poder del mal va a ser débil. Entonces el poder del mal va a cambiar su máscara, va a cambiar su color. Se pinta como los creyentes. Eso se llama podemos decir, ellos van a entrar entre la fila de los creyentes y a ellos se llama hipócritos. Estos hipócritos siempre se activan más en el tiempo de los sucesores de los profetas. Por ejemplo, cuando profeta Jesús, la paz sea con él, Dios lo va a ascender al cielo, y viene su sucesor San Pedro, los peores enemigos de Jesús, que Jesús mismo nos enseñó que ellos son los peores enemigos de Dios, se llaman los fariseos. Jesús nos enseña así. Entonces los mismos fariseos, uno de los peores enemigos, se va a pintar como amigo de Jesús. Se llama Pablo.
Y Pablo viene y empieza a luchar en contra del sucesor de Jesús, que es Pedro. ¿Lo entiendes? Está bien claro. Lo pasó lo mismo en el tiempo del profeta del Islam. Los que luchaban en contra del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, encabezado por Abu Sufyan, quien su esposa Hind, quien dio un mordisco al hígado del tío del profeta del Islam cuando fue martirizado en la batalla Uhud, mandó a su esclavo que le vaya a mutilar, cortar su nariz, oreja y todo, y sacó el pecho, que él sacó el hígado del pecho del tío del profeta Hamza, y la esposa de Abu Sufyan, Hind, comedora de hígado, la mamá de Muawiyah, dio un mordisco a esto. Y ellos siempre resistieron en contra del profeta del Islam hasta la conquista de Meca. En la conquista de Meca, que cuando ya el poder de los creyentes va a llegar los creyentes van a llegar a la victoria en la conquista de Meca, ahí van a ser los tolaqa. El mensajero de Dios no es como ellos, no hace masacre en Meca, no mata a nadie, les va a liberar. Y ellos los llaman liberados por el profeta del Islam, pero no tienen derecho a ser autoridades en el mundo del Islam. Pero en transcurso del tiempo, justo después del profeta del Islam, los que eran enemigos del profeta del Islam se pintan como el Pablo de los cristianos. Ahí tenemos el grupo de los hipócritas, lo que el Sagrado Corán en el capítulo 63, Surat al-Munafiqun, nos explica. Esos hipócritas vienen y toman el gobierno y van a luchar en contra del Imam Ali alayhi salam. Y usted va a ver que Muawiyah, el hijo de Hind, el hijo de Abu Sufyan, luchó en contra del Imam Ali, matando a más de 100,000 musulmanes. Entonces, después, el mismísimo Muawiyah, que va a tener un rol activo en el atentado del Imam Ali, lo que muchos hermanos sunitas no lo reconocen. Entonces, ahí vamos a ver que Muawiyah va a envenenar al hijo del Imam Ali, que es Imam Hassan, y toma el mando. El jefe de los enemigos del mensajero de Dios ahora viene a ser el rey de los musulmanes. Qué raro, ¿no? Y va a fundar los omeyas, el reinato de los omeyas. Los profetas no son reyes y no hacen reinado, pero el Muawiyah lo hizo. ¿Quién le facilitó el camino para que él llegue al mando? Abu Bakr, Umar, Osman, los califas. Todos ellos también son cómplices de crímenes de Muawiyah. Entonces Muawiyah empieza a matar a muchos compañeros del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Empieza a permitir los pecados porque Muawiyah representa el poder del mal. Y en el trono de Muawiyah están los rabinos, como Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam es quien es un rabino en la ciudad de Medina, rechaza al Imam Ali y va a integrarse al grupo de Muawiyah, incorporarse al grupo de Muawiyah. Abdullah ibn Salam es un rabino muy famoso. En el tiempo de Umar ibn Khattab también los rabinos tenían un rol muy importante. Quiere decir, justo después del profeta del Islam empieza un gran movimiento para eliminar el Islam. Sí, lo has escuchado correctamente. Voy a explicarte. Usted ha escuchado el Sagrado Corán, ¿no? El libro sagrado de los musulmanes, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿todas las enseñanzas del profeta Muhammad era esto o era más? Durante 23 años de la difusión del Islam, ¿el profeta del Islam solo enseñó esto? No, era mucho más. ¿Cuánto más era? Cuando vamos a leer la historia del Islam, vamos a ver que hubo 2 revelaciones. Revelación quiere decir mensaje de información celestial que llega al profeta Muhammad. Primera revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se titula como Corán, se llama la revelación coránica. La segunda parte se llama revelación, que ya son comentarios del Sagrado Corán. También es revelación de parte de Dios. Todo lo que dice el profeta del Islam, que se llama Corán y Sunnah, que es decir, las palabras del profeta del Islam, todos son de parte de Dios.
Quiere decir, ese profeta no habla por el capricho, no habla de su cuenta. Todo lo que pronuncia es revelación. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Ese profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como todos los profetas de Dios, todo lo que dicen son de parte de Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán son palabras, letras de parte de Dios, pero explicaciones de parte del profeta del Islam. Cada aleya tiene muchas explicaciones. En total son muchos tomos del libro. El Sagrado Corán junto con exégesis del profeta del Islam. La pregunta es, ¿dónde está? Ahora abrimos el Corán, solo es el Sagrado Corán. ¿Dónde está exégesis del profeta? No está. ¿Qué le pasó? ¿Cuántos tomos era? En el tiempo de Abu Bakr, el imam Ali alayhi salam, que había anotado como era escriba del profeta del Islam, entre otros compañeros como Ubay ibn Ka'b, como Abdullah ibn Mas'ud, entre otros, ellos habían recopilado todo lo que era la enseñanza del profeta del Islam entre aleyas del Corán y explicaciones. Las narraciones históricas dicen que eso era una carga completa de un camello. Quiere decir, todos esos tomos era una carga llena de un camello. No sé cuántos tomos ahora va a ser, como 50 tomos, así, por ahí o más, 100 tomos de hoy. Entonces Abu Bakr dijo, no lo necesitamos. El mismísimo Abu Bakr tenía algunas escritas de las palabras del profeta del Islam. Llamó a su hija Aisha, esposa del profeta del Islam. Trajo estos papeles, estos huesos, donde había escrito Abu Bakr, había anotado palabras del profeta del Islam, Sunnah. Quemó todo, más de 500 palabras, lo quemó. Y dio un ejemplo, no necesitamos Sunnah. Quiere decir, dio el ejemplo que nosotros para gobernar, primero tenemos que eliminar el formato del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Solo se quede su nombre, pero su conducta no. Porque en su conducta enseña que Ali y los Shia de Ali son humul faizuna yawmul qiyamah. Ellos son los triunfantes en el día del juicio final. Entonces ya ellos habían usurpado el poder, necesitan eliminar esas palabras del profeta del Islam. Cuando llega Umar ibn Khattab, el segundo califa, hace más. Prohíbe a todos los compañeros del profeta del Islam. Dice, no pueden enseñar palabras del profeta del Islam con un pretexto muy tonto. Dice, se va a confundir las aleyas del Sagrado Corán con enseñanzas proféticas. Entonces, censuramos todas las enseñanzas proféticas. Se llama Man'ul Hadith. Está en todas las fuentes sunitas. Todos los sabios sunitas lo dicen y no lo saben, no lo cuentan para ti. Nunca en una mezquita sunita te van a enseñar que Umar ibn Khattab prohibió la sunna del profeta del Islam. Con ese pretexto tonto que el Sagrado Corán se confunde con palabras del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿qué pasó? Señor Umar ibn Khattab encarceló a Abdullah ibn Mas'ud, por ejemplo, un compañero del mensajero de Dios que quería ir a Irak, a otro lado, enseñando las palabras del profeta del Islam. Pero fueron para más. En el tiempo de Uthman, el tercer califa, él ordenó ir a buscar todas las casas de los creyentes de Medina, encontrar todas las copias de las enseñanzas del profeta y los Coranes que tenían comentarios. Quiere decir, el Corán no era así. El Corán tenía la aleya, la explicación, la aleya, la explicación. Eran muchos tomos. Entonces, todo eso fueron eliminados por Uthman. Entonces, a Uthman lo llaman Muhriqul Masahif, el quemador de los Coranes. Señor Uthman mandó a quemar todos los Coranes. Hizo el Corán sin comentario del profeta del Islam, lo que ahora está en nuestra mano. Quiere decir, ya, no existe ni una palabra explicando qué significado tiene esa aleya. ¿Lo ves? Eso es la obra del señor Uthman ibn Affan. No permitió que vayan a enseñar las enseñanzas del profeta del Islam. Cuando el imam Ali alayhi salam llega al mando, empieza a reavivir las enseñanzas del profeta del Islam. Por ejemplo,
Las palabras del Imam Ali alayhi salam lo tenemos en Nahjul Balagha, que es un tomo grueso. Pero las palabras del profeta del Islam, ¿dónde están? Muy pocos. Quiere decir que lo censuraron. Esta censura se continúa en el tiempo de Muawiyah, cuando Muawiyah, el hijo de Hind, comedora de hígados, archienemigo del mensajero de Dios, llega al mando en el nombre del Islam. Entonces, muy interesante, muchos de los pecados que están en el Sagrado Corán como pecado, que es decir, una persona cometiendo estos pecados sexuales, emborrachamientos, robar, todo eso va a ser lícito. Por ejemplo, en el tiempo de Umar ibn Khattab, él va a poner gobernador a ciudad de Kufa, en Irak, Mughayrat ibn Shu'bah. ¿Quién va a acostar a las prostitutas de la ciudad en público? Y la gente lo van a ver acostando al gobernador de Umar con las prostitutas. Entonces van a dar testimonio en Medina. Dice, Umar, tu gobernador está acostando con prostitutas. Y Umar empieza a latigar a ellos. Dice, cállense. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, están maleducando a la comunidad islámica para que cuando todo el mundo va a seguir a Satanás, se aleja del camino de Dios. Así podemos borrar la historia de los profetas. En el tiempo de Osman, por ejemplo, va a poner el gobernador de Kufa, uno se llama Walid ibn Uqba. Walid ibn Uqba viene a la mezquita borracho. El gobernador, sí, reza de forma borracho. La oración de 2 siglos, de la oración de la mañana, lo hace 4 siglos. Y dice, hoy estoy en buen humor, ya que estoy borracho, voy a hacer rezo más, si les gusta. Y la gente le quita su anillo, que es su sello, lo llevan a Medina, Osman. Dicen, señor Osman, el gobernador que has puesto, él está maleducando a la gente. Él mismo llega a la mezquita borracha. Osman y sus siervos van a pegar a esa gente. A ellos sí le van a pegar por haber denunciado en contra del gobernador. Entonces esa gente van donde señora Aisha. Aisha, la esposa del profeta de Islam, empieza a criticar a Osman, empieza incluso a insultar a Osman. De ahí empieza la pelea entre Osman y Aisha. Aisha ordena matar a Osman. ¿Nunca te lo han contado? Sí. Pregúntese. Y dice Aisha, titulaba a Osman Na'thal. Dice, uqtulu Na'thal innahu faqad kafar. Maten a ese califa que es como una hiena vieja. Hiena vieja le titulaban a una persona en Egipto que era un viejo tonto, o dicen algunos dicen era un viejo judío, pero le titulaban como Na'thal, la hiena vieja fea. Entonces la gente lo criticaban de esa forma, y ahí estas, podemos decir, críticas fuertes de Aisha y sentencia que Aisha dijo que maten a Usman, llevó que la gente mataron a Usman. Bueno, cuando Muawiyah llega al mando, matando al Imam Ali alayhi salam, y nosotros consideramos que esto de Abdurrahman ibn Muljam Moradi, que era de una madre judía, que el Imam Ali alayhi salam, cuando mata al Imam Ali alayhi salam, dice, esto es de la madre judía, quien mató al Imam Ali alayhi salam, descendiente de ellos, era una persona que muchos sabios consideran que no era de Khawarij, al contrario de muchas cosas que usted está viendo de los libros de historia, sino esa persona tenía vínculos con Damasco, con los rabinos de ahí, con Muawiyah. Entonces ahí es como una línea oculta de infiltración entre Muawiyah, entre los Khawarij y quien mataron al Imam Ali alayhi salam. Bueno, ahí vamos a llegar donde la hija de un señor judío, Ash'ath ibn Qais Kendie Yemení, que era de los judíos de Yemen, su hija se casó con Imam Hassan alayhi salam y envenenó al Imam Hassan. Cuando ya matan al Imam Hassan alayhi salam, ya tienen, podemos decir, el terreno preparado. Empiezan a hacer todo lo prohibido lícito. Muawiyah va a la mezquita de Kufa y dice, a partir de hoy todo ya es lícito. Todo es lícito. Yo no les he luchado para aplicar el Sagrado Corán, sino he luchado para llegar al mandato. Yo solo busco el poder. A partir de ese día empiezan las danzas, cantantes, mujeres cantantes, semidesnudas. La gente empieza a
traicionar, fornicaciones, adulterio, borrachería en la ciudad de Kufa y en la ciudad de Medina. Mujeres cantantes, esclavas cantantes, danzas, borrachería, lugares nocturnos. Quiere decir, en los libros de historia dice que en la ciudad de Kufa muchas mujeres casadas tenían amantes. Mujer casada tenía amante. Entonces llega a tener una generación que había alimentado de cosas ilícitas la educación en el camino de Satanás y todo lo de borrachería, fornicación, hijo ilegítimo, bastardo, todo ya lo tienen. Ellos ya están dispuestos a eliminar el Islam. Cuando muere Muawiyah, pone a su hijo borracho Yazid como el gobernador del mundo islámico. Quiere decir, son pasos para eliminar el Islam. Pasos tomados para eliminar el Islam. Eso es 50 años después del profeta del Islam. Que es lo mismo que Pablo hizo para borrar el nombre de Jesús, llevando a los cristianos a politeísmo. Lo mismo querían hacer con el Islam. Entonces, cuando Yazid llega al mando, dice, vamos a desarraigar el nombre de profeta Muhammad en la tierra. ¿Cómo hacerlo? Si vamos a masacrar a toda su familia, ya está. El odio que tenía Yazid en contra de los descendientes de Ismael, lo que hoy en día estás viendo, un odio racial en contra de la gente de Gaza, hoy en día se está viendo ese odio, que quieren acabar, exterminar con la gente de Gaza. Es el mismo odio que tenía Yazid y su padre Muawiyah y Abu Sufyan, que ellos son descendientes de los hebreos de Damasco. Porque ellos son hijos de Umayya, de Abd Shams, que ellos no vienen de los descendientes de Ismael, sino son de los hebreos fariseos antiguos. Interesante, ¿no? La historia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a obligar al Imam Hussein a pactar con el señor borracho adúltero. Y todo el mundo sabe que Imam Hussein, el nieto del profeta, el hijo del Imam Ali, el hombre valiente, sabio, puro, nunca va a pactar con Yazid. Imam Hussein resiste. Dice, no lo voy a hacer. Entonces mandan el grupo de terror para hacer atentado en Ciudad de Meca, matando al Imam Hussein mientras está en Hajj. Imam Hussein, en la mitad de hacer rituales de Hajj, abandona Meca. Cuando hace Arafat, Imam Hussein huye de Meca hacia Kufa. En el camino de Kufa, le van a, podemos decir, cerrar el paso. Un ejército de entre 20 a 30 o más miles de soldados van a rodear al Imam Hussein y su familia. Imam Hussein solo con 72 compañeros. Dicen, o vas a someter delante del corrupto borracho Yazid y lo aceptas como el representante de Dios en la tierra. Khalifatullah fi ardih. Esto es el camino de Satanás, esto es el camino de Dios. Que si tú tienes que someterte delante de Satanás. El Imam Hussein alayhi salam nos enseña, hayhat minna dhilla. Es lejos de mí la humillación. 1000 veces prefiero el martirio con orgullo que la vida humillada de sumisión delante de los corruptos, aceptando a Satanás. Entonces ellos atacan, matan a sangre fría a toda la familia del profeta del Islam, que son 18 de ellos, son directamente hijos del profeta, descendientes, nietos, hijos de nietos del profeta del Islam, descendientes de Fátima, familiares del profeta del Islam. 18 de 72, 18 son directamente de la sangre del profeta. Lo van a masacrar. Entre ellos hay cientos de niños, son seguidores de esa familia, ¿no? Cada familia tiene 2, 3 hijos, 5 hijos. Entonces ya son más de 100 niños, niñas que les acompañan. Y ahí a ellos también le van a hacer una masacre a los niños compañeros de
compañeros y familia del profeta del Islam. No van a tener piedad ni con Ali Asghar, hijo de 6 meses, ni van a tener piedad con Roqaya, la hija de 3 años del Imam Hussein. Con nadie no van a tener piedad. Van a degollar a toda familia del profeta, lo van a aplastar a los cuerpos, lo van a descuartizar y las cabezas lo llevan a la lanza. Y cuando lo traen a Damasco, mira esa frase de Yazid. Cuando Yazid ve la cabeza cortada del Imam Hussein y toda la familia del profeta está feliz, dice: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. Mientras las bailarinas semidesnudas están bailando delante del corrupto Yazid, el semiborracho, entonces está cantando eso: todo lo de la revelación es pura mentira. Yazid dice: ahora está sentado en el trono en el nombre de califa del profeta y está desmintiendo a todas las enseñanzas del profeta. Dice: لعبت هاشم بالملك. Todo era un juego político, sino nunca ha llegado un ángel de Dios. Todo es pura mentira. Entonces ya quiere decir rechaza al Sagrado Corán, rechaza a todas las enseñanzas. Quiere decir, el Islam nació débil, fortaleció gracias al profeta del Islam y gran sacrificio de los compañeros fieles del mensajero de Dios, pero volvió débil también. Es decir, se convirtió el Islam como prisionero en la mano de los corruptos, que lo empezaron a utilizar como un recurso para llegar al mando, pero eran corruptos, eran impuros seguidores de Satanás. Ahora, ¿qué pasa? Escucha esa parte de la historia. Después de ellos llegan otros califas corruptos. Llegan Marwan, hijo de Yazid, que se llama Muawiyah, muere, va a renunciar y muere. Después llega Marwan, que es un corrupto, es quien con su papá burlan del mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios lo ha rechazado. Marwan ibn Hakam ibn Abil As. Esa persona que burlaba del mensajero de Dios lleva a llegar a ser califa. Imagínense. Después los hijos de Marwan se llaman Ale Marwan, la familia de Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, Hisham ibn, y después los hijos de Abdul Malik, Hisham ibn Abdul Malik, Suleiman ibn Abdul Malik. Así, entonces durante ese 100 años después del profeta del Islam, los califas y después los omeyas llevaron al Islam al borde de su eliminación. Quiere decir, prácticamente de las enseñanzas islámicas no existía. Solo era el nombre del Corán, el nombre de la mezquita, el nombre del Hajj, pero en interior nada. Como hoy en día Arabia Saudita. Los príncipes de Arabia Saudita, usted lo puede ver incluso en las películas de Hollywood, en Homeland. En primer episodio muestra cómo los príncipes de Arabia Saudita van a follar, a acostarse con prostitutas en los Estados Unidos. Eso es lo que muestra Hollywood. Y es una realidad, sí es cierto. Imagínense entonces, usted va a ver Arabia Saudita, hoy en día, cómplice de Israel, de los fariseos. Interesante, ¿no? Todos están de acuerdo con el genocidio que se está pasando en Gaza. Y los reyes de... Imagínense una cosa interesante, recién salieron en las noticieras, que 10 países apoyaron a Israel. 10 países para interceptar misiles iraníes para que no lleguen a Israel. ¿Quién eran estos aliados de Israel en esa guerra en contra de Irán? Turquía, seguidores de los omeyas. Arabia Saudita, seguidores de los omeyas. Jordania, Egipto, imagínense entre otros países. Muy interesante, ¿no? Lo que es tan... Una persona no sabe reírse de esa escena tan chistosa o llorarse por esa tragedia que pasa a la religión. Que en el nombre del Islam, los enemigos como ISIS, que eran aliados de Israel, ISIS, en el nombre del Islam mataban a los musulmanes y eran aliados de Israel. Interesante, ¿no? Qué chistoso. Entonces aquí empieza el rol del Imam Sadiq alayhi salam. El Imam Sadiq alayhi salam tiene que revivir al Islam, que ellos lo han llevado a como un cadáver. Es decir, la religión no tiene su espíritu, solo es nombre. Tienen barba turbante, pero no es la religión. No se le ha quedado nada del Islam. El Imam Sadiq empieza su gran misión. Eso ha empezado desde el Imam Hussein alayhi salam.
ellos empiezan, el hijo del Imam Hussein, Imam Sajjad alayhi salam, más de 30 años lloraba para Hussein, para nostalgia de Hussein en Karbala. Imam Sajjad alayhi salam empezó a fundar una red de los shias en el mundo, de los que lloren para Hussein en el mundo. Imam Sajjad alayhi salam, ellos atacaban en las guerras de expansión, que es nada islámica, los omeyas. Cuando iban a atacar, como los salvajes beduinos esclavizaban a la gente libre. Traían a las chicas como esclavas sexual y a los hombres como trabajadores. Y todo es en contra del Islam. Cuando Imam Sajjad alayhi salam veía a esa gente de muchas fronteras lejanas que lo traían como esclavos en el mercado, Imam Sajjad alayhi salam iba a buscar los intelectuales de muchos países. A estos los liberaba, a los jóvenes inteligentes los compraba y lo traía a su casa. Le empezaba a enseñar. Es decir, la casa del Imam Sajjad, Ali ibn al-Hussein, hijo de Imam Hussein, se convirtió como una universidad de la revolución islámica. Imam Sajjad alayhi salam, durante su bendita vida, más de 30 años después del Imam Hussein alayhi salam, compró y liberó más de unos 3-4 miles de esclavos. Lo compraba esclavas y a los esclavos lo traía, les enseñaba el Islam y llorar para Hussein, la nostalgia de Hussein. Y después le daba plata y le mandaba a su casa, a su región. Por ejemplo, uno era de Pakistán, otro era de India, otro era de centro de Asia, otro era de Irán. Muchos eran de Irán, de norte de África. Así poco a poco, esas semillas de los seguidores de Ahlul Bayt, de quien lloran para Imam Hussein, se expandieron en todo lado. Cuando la gente veía a esos opresores de los omeyas, que en el nombre del Islam mataban a la gente recordaba el ejemplo de Hussein. Decía, mira, Hussein resistió en contra de ellos. Cuando los reyes y los gobernadores de parte de omeyas llegaron al mando y hacían lo mismo que Israel de hoy, masacraban a la gente, usurpando su terreno, la gente recordaba el ejemplo de Hussein. Y con los llantos recordaban a Hussein. Poco a poco ese movimiento de llanto expandió en Irán, porque los persas tenían una civilización y ahora estaban humillados bajo el reino de los omeyas, que eran racistas, como Israel de hoy, que son racistas. Los omeyas eran árabes racistas, maltrataban a los iraníes, como lo hacía Omar, el segundo califa, como lo hacía Uthman, el tercer califa. Entonces los iraníes guardaban un rencor en contra de ellos. Y llorando al Imam Hussein tomaron el ejemplo del Imam Hussein. Aquí empezó un gran movimiento de los descendientes del profeta. Un hijo del Imam Sajjad, Zayd, se levantó en Kufa, en Irak, y fue degollado. Y su movimiento revolucionario fue suprimido. Después, el hijo de Zayd, el nieto del Imam Sajjad, se llama Yahya, se levanta en Khorasan, noreste de Irán, la frontera de Irán con Afganistán. Cuando Yahya se levanta también, a él le van a humillar y le van a masacrar su ejército y le van a matar a él como rebelde. Entonces, poco a poco empiezan movimientos en contra de los omeyas. Cuando empiezan esos movimientos, los abásides abusan de esa oportunidad. Los abásides. Entonces los abásides levantan la bandera, Ya le Tharat el-Hussein. Vamos a vengar por la sangre derramada de Hussein. Cuando los abásides toman ese lema, esa consigna, muchos iraníes se levantan, cientos de miles, para vengar la sangre derramada del Imam Hussein. Entonces ahí empieza el gran revolución, pero lamentablemente en la mano de otros corruptos que son los abásides. Los abásides son peor y son más complicados aún. Porque los omeyas claramente son borrachos mujeriegos. Los abásides en apariencia, respetan al Islam, respetan a los sabios, respetan a Ahlul Bayt, pero al fondo son corruptos, hipócritas, y ellos son más. Por ejemplo, hoy en día yo te pregunto, ¿cuáles son más peligrosos para el mundo del Islam?
los wahabitas de Arabia Saudita, hipócritas en el nombre del Islam, o régimen sionista, que mata a los musulmanes. Régimen sionista quitó la máscara, muestra su odio al Islam, o su odio a la gente de Gaza. Pero Arabia Saudita ya está escondiéndose detrás del, ay, mira, ese Corán ha sido publicado en Arabia Saudita. Pero son lo mismo, es la otra cara de la misma moneda sionista. Arabia Saudita es hecha made in Gran Bretaña. Lorenz de Arabia ha hecho ese régimen de Arabia Saudita. Nacieron para servir al occidente. Su nacimiento era para servir al occidente. Lo que el señor Trump decía, la vaca, para que le vamos a sacarle la leche. Es cierto. El imam Sadiq alayhi salam, cuando empieza esa pelea entre los abásides y entre los omeyas, en el vacío del poder, ahí empieza a enseñar el Islam. De nuevo, de cero. La gente ya tenían prohibido narrar narraciones del profeta del Islam. Muchas narraciones falsificadas, se llaman israelitas, falsificadas por los rabinos. Narraciones inventadas, falsificadas. El mismísimo Bukhari habla de unos cientos de miles de narraciones falsificadas. El mismo Bukhari lo da testimonio de eso. Entonces el imam Sadiq alayhi salam empieza a enseñar el Islam puro, desde la cuna, desde su nacimiento, desde el Sagrado Corán, desde lo que el profeta del Islam enseñó, que sí lo va a revivir. Por eso muchos sunitas, muchos sabios van a aludirse, van a referirse al imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam, entonces es el fundador del pensamiento islámico. Cuando los enemigos omeyas querían borrar el Islam, hicieron todo. Sí, hay que dar testimonio de eso. Pero el imam Sadiq alayhi salam y su padre, el imam al-Baghr alayhi salam, con esa red grande de los seguidores, su abuelo, imam Sajjad, su padre, el imam al-Baqir, hicieron poco a poco, enseñaron a los alumnos. El imam Sadiq alayhi salam empezó esa gran red de los alumnos ocultos en mucha parte. Ahí empezaron a enseñar. Ahí empezaron a luchar en contra de los ateos, porque ahí muchos textos de griego fueron traducidos a árabe. Entonces empezaron a una línea de los ateos, que ahí luchaban en contra del Islam. Imam Sadiq alayhi salam quiere decir el fundamento de la teología clásica islámica es gracias al imam Sadiq alayhi salam. Empezó a enseñar incluso la ciencia natural. Uno de los alumnos del imam Sadiq alayhi salam es Jabir ibn Hayyan, quien descubrió alcohol. De todo, imam Sadiq alayhi salam tenía naturalistas, tenían, podemos decir, biólogos, químicos, entre sus alumnos. Que decir, a cada persona, teólogos, filósofos, juristas, comerciantes, de todo. Imam Sadiq alayhi salam había preparado una gran red de influencia. Por eso cuando los abásides habían acabado con los omeyas, llegaron al mando, no lo aguantaron al imam Sadiq alayhi salam. Dijeron, con él, con esa gran red de influencia, no podemos continuar, porque pronto o tarde ellos son quienes van a prevalecer, ellos son quienes tomarán el mando, ellos nos van a derrotar el gobierno de los injustos, porque están enseñando a la gente a llorar el imam Hussein, tomar el ejemplo del imam Hussein, y nosotros somos de la misma calidad de corrupción de los omeyas. Los abásides eran corruptos, altivos, arrogantes. Mira, la diferencia del gobierno del tiempo del imam Ali con el gobierno de los corruptos. En el gobierno islámico, el gobernador tiene que vivir como el más pobre. Hoy en día, en Irán, Ayatollah Khamenei vive como el más pobre. Tiene una vida modesta. Todos los que han ido a su casa han visto cómo come sus hijos. Todos viven en una vida súper modesta. Porque eso es el ejemplo del imam Ali. El imam Ali enseña a los gobernadores, tienen que vivir como el más pobre para sentirse esa necesidad de servir a ellos. Porque si usted tiene el estómago lleno, es bajo aire acondicionado, entonces no te duele lo que le duele al pobre. Pero cuando
usted vive como el más pobre, entonces usted entiende lo que le pasa. El Imam Ali alayhi salam enseñó así. El Imam Ali alayhi salam tenía un gobernador en la ciudad de Basra, en el sur de Irak, Osman ibn Hunayf. Le informaron al Imam Ali que el gobernador ha ido a una fiesta de los ricos de la ciudad, de los adinerados, y ha sentado en una mesa de comida donde no están los pobres. Imam Ali alayhi salam hace una carta muy crítica a Osman ibn Hunayf. Dice: qué lástima contigo como mi representante. Has ido a un lugar donde están bienvenidos los ricos y donde rechazan a los pobres. Qué lástima contigo que has sentado a comer donde los ricos y no has ido donde los pobres. Qué lástima contigo. Y a esa persona le va a destruir el Imam Ali alayhi salam. Así era el ejemplo de que dio el Imam Ali. Eso es la diferencia. El gobierno es Imam Khomeini. Vivía como el más pobre. Hoy en día usted va a ver los líderes revolucionarios de América Latina cómo viven. De lujo. Muchos de ellos viven. Los presidentes, los arrogantes, ¿cómo viven? De derecha y también de izquierda. Muchas veces eso es pura lema, consigna, bla, bla, no más. Pero de hecho, muchos de ellos viven como de la misma vida lujosa, de vida de lujo que otros arrogantes del mundo tienen. Volvamos al Imam Sadiq alayhi salam. Entonces, gracias al Imam Sadiq alayhi salam, más de 4,000 alumnos, sunita y shia, él reavivió el Islam, volvió las enseñanzas del Islam, volvió las enseñanzas del Sagrado Corán, volvió a enseñarnos qué significado tiene el Islam, la justicia, el concepto. Entonces muchos movimientos empiezan después del Imam Sadiq alayhi salam, movimientos revolucionarios, siempre está. Y los seguidores del Imam Sadiq alayhi salam están en permanente revolución. Más de 3,000 ayatollah religiosos destacados de la escuela Shia, más de 3,000. Desde el Imam Sadiq hasta el Imam Khomeini fueron martirizados, porque los Shia nunca cesaron de rechazar a los corruptos, rechazar a los arrogantes. En el tiempo de Yazid, rechazaron a Yazid. En el tiempo de otros corruptos, en el tiempo de Abbasides, en el tiempo de los mongoles, Genghis Khan, en las cruzadas, rechazaron a los corruptos. En el tiempo de cada rey, lo hemos rechazado hasta hoy en día, gracias a Dios. Y hoy en día estamos rechazando a los opresores que están oprimiendo a la gente en Estados Unidos, en América Latina, en todo lado del mundo. Por eso usted va a ver que es diferente, aroma de la fe es diferente. Por eso te digo, hermano, es totalmente diferente. En lo que es el camino de Satanás, la primera condición es eliminar el intelecto. Por eso todas las ceremonias del camino de Satanás se hace con el alcohol. Usted va a ver en Yom Kippur, se hace la fiesta con alcohol, kosher. En Santo Sacramento, en las iglesias, ¿qué se hace? Con alcohol. En las fiestas de ellos se hace con alcohol, porque quieren eliminar intelectualidad del ser humano. Cuando al ser humano le quitas el intelecto, solo le queda la lujuria. Solo le queda lo que es instinto animal, el ego. Entonces la persona viola, entonces la persona miente, atropella a otros. Es decir, muchas cosas malas lo hace cuando está en la mano de Satanás, está borracho. Entonces, ahí le van a dar de comer la sangre a la gente. Usted va a ver en el mundo, en Occidente, la comida que se le está dando a ellos tiene sangre. ¿Por qué no van a derramar sangre de animal, sacrificar al animal, quitando su sangre, para que la gente coma sangre, para que se endurezca su corazón? Usted va a ver el pueblo de Genghis Khan, los mongoles, para que tengan los soldados más salvajes, cuando nacía un bebé, le daban sangre, para que el bebé sea salvaje. La sangre tiene ese carácter. Entonces usted va a ver que a ellos le dan alimentación, cerdo, sangre, que es prohibido.
En las enseñanzas de Moisés es prohibido. Jesús nunca comía este tipo de carne, pero pobres cristianos que se le está dando esa comida a ellos. Fornicación, adulterio, sacrificar a su propio hijo. Ay, Sheikh, ¿no se hace hoy en día? Sí. El nombre de matar, asesinar a los bebés se ha cambiado el nombre. Ahora lo llaman aborto, pero esto es el mismo asesinato. ¿Cuántos abortos se está haciendo hoy en día en América Latina? Que si la persona que mata a su propio hijo está dispuesto a escuchar que otros en el mundo están matando a los seres humanos, que decir, está dispuesto para obedecer a Satanás. Entonces, con el alcohol te llevan a lujuria, con la lujuria te llevan a más pecado, más pecado. Entonces, una persona está dispuesto a escuchar genocidio y no le pasa nada. Está feliz con genocidio. Ahí surge el fundamentalismo, ahí surge la violencia, ahí surge corrupción, ahí surge los que dicen somos mejores, lo que dijo Satanás cuando no quiso someterse delante de Adán y Eva. Lo que Dios le ordenó, Satanás, prostérnate delante de Adán y Eva, lo que está en el Sagrado Corán. Satanás dijo, no, yo soy el mejor, soy de la raza buena. Yo soy de la sangre mejor que el ser humano. ¿Quién durante la historia ha dicho esto? ¿Quién ha caído en el racismo? Sigue a Satanás. Por eso son todos los racistas, todos los fascistas son violentos. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio permiso para derramar la sangre de otros seres humanos? ¿Con qué autoridad justifica matar a un bebé, a un inocente? Esto es lo que el Imam Sadiq nos enseña. El camino de la revolución. El Imam Khomeini, un descendiente del Imam Sadiq alayhi salam. Es muy interesante la narración del Imam Sadiq alayhi salam cuando habla en el final de los tiempos. Nacerá un hombre como acero y se levantará en la santa ciudad de Qom, quien traerá la justicia. Los seguidores de él son como un bien decidido, como montañas. Eso está en las narraciones. El Imam Sadiq, que es para el siglo VII, habla de la venida de Ruhullah el-Musawi el-Khomeini, del Imam Khomeini, el libertador. Y cuando Imam Khomeini llega, la revolución islámica, una de las primeras cosas que el Imam Khomeini hace, dice, libertad para Palestina, no a Israel, al régimen que mata a niños. El Imam Khomeini nos dio la valentía para gritar no a Israel. El Imam Khomeini nos enseñó, sí, podemos con la mano vacía decir no a los opresores. ¿Qué es lo que pueden hacernos? ¿Quitarnos los beneficios materiales? Sí. Puede ser que nos maten, sí. Pero la sangre derramada de los oprimidos prevalecerá a los poderes de los arrogantes. Eso es lo que el Imam Sadiq nos enseñó. Imam Sadiq nos enseñó llorar para Hussein y mantener el recuerdo del Imam Hussein vivo en nuestros corazones. Y mi mensaje para todos los que están en América Latina, todos los que están en Estados Unidos, queridos hermanos, si ustedes quieren llegar a la victoria, el único ejemplo triunfante en la historia, que ustedes si toman sus pasos como el camino de Hussein, el camino de la paz, el amor y la resistencia, es el camino del Imam Hussein, de no pactar con el opresor, de decir rechazo al opresor, es el camino de Hussein. Queridos hermanos, ¿quieren ganar? ¿Quieren prevalecer en esa lucha en contra de los opresores? El único ejemplo es Hussein. Mi mensaje a todos los jóvenes de Estados Unidos, a todos los jóvenes de América Latina, vayan a estudiar sobre el Imam Hussein alayhi salam, la paz sea con él. Que Dios bendiga al Imam Hussein alayhi salam, por su bendito camino al Imam Hussein alayhi salam. El camino de la paz, el camino de la bendición, el camino de amor. Imam Hussein nunca quiso la guerra, siempre quiso la paz, pero tampoco se entregó a los enemigos. Ese es el ejemplo que el Imam Hussein nos enseña. Ser firme y fuerte, a la vez
servicial, benevolente para los demás. Así todo el mundo se enamorará del ejemplo del Imam Hussein alayhi salam. Queridos hermanos, sigan en su lucha y vayan a conocer al Imam Hussein, que eso es la llave de su salvación y de su victoria. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjal farajahum.